Muchas gracias por reproducir este episodio, ya sea en YouTube o en Spotify. Realmente muchísimas gracias. Espero que esta conversación te aporte, te ayude en algo. Antes de comenzar a reproducir esta conversación, también quiero dejar tres recordatorios súper rápidos. Primero, que tengo servicios de nutrición y entrenamiento por si estás interesado en adquirir alguno de ellos. Abajo en la descripción te dejo un link hacia un video donde puedes ver mi forma de trabajar y también siéntete en la plena libertad de que si tienes alguna duda específica sobre esto, puedes mandarme DM por Instagram y allá te puedo resolver dudas un poco más específicas. Segundo, decirte que tengo también un podcast con mis canales Daniel y Fernando que se llama Gym Rat Podcast, en donde hablamos de nutrición y entrenamiento más enfocado en el contexto, en el ámbito del culturista. Tercero, también te digo que te dejo el link abajo para la página oficial de Essentials, patrocinador oficial de Gym Rat Podcast. La verdad, si te gustaría seguir viendo tanto este proyecto como de Gym Rats, nos ayudaría muchísimo que te dieras una vuelta por ahí. Y pues nada, únicamente te dejo esos tres recordatorios. Realmente muchísimas gracias. Espero que todo esté yendo de lo mejor. Te mando un abrazo, un saludo y espero disfrutes muchísimo la conversación de esta semana. Ayan Muchas Águila, gracias. carnal, un completo honor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una charla, una conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, hermano? Oye, nada, antes que nada, agradecerte a ti la invitación. Tuve la oportunidad de ver ahí algunos capítulos anteriores de tu podcast y pues son unos duros. O sea, vi con Daniel, con Fernando, o sea, son Sí, unos sí. duros, la verdad, saben un buen de ciencias del ejercicio también tú. Entonces, Gracias. pues es un honor para mí poder estar aquí y pues espero estar a la altura. Yo la verdad es que me encuentro muy bien. O sea, te Ujú. comentaba hace rato, Sí, sí. un día inició un poco ajetreado, Ujú. pero va bien. Esta semana pues fue de muchos cambios, igual ahorita los platicaremos, Sí, sí. pero, pero todo bien, un sábado bueno, productivo. Qué chingón, hermano, qué chingón, no, de verdad, muchísimas gracias por tus palabras. Yo creo que al final de cuentas, igual el proyecto, sobre todo esta parte del podcast, pues nace mucho por esa parte, pues mía de querer, pues platicar con muchas personas del medio y a mí sí me hace algo bien interesante y bien chingón como a medida como que te sumerges más, empiezas a ver a más personas que divulgan, más personas que divulgan. Apenas justamente el día de ayer estaba teniendo una conversación también y justamente platicábamos de eso, de cómo después de hace la diferencia que existe en toda esta parte de tanto creación de contenido alrededor de ciencias del ejercicio, alrededor de ciencias de la nutrición, donde también pues estamos inmersos ahí, de hace 4 años a hoy en día, ¿no? Como que tenemos esta parte, pues vaya, yo la veo así muy contrastante con países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Nueva Zelanda, ¿no? Donde de repente vemos una divulgación muy, muy grande respecto a todo esto que existe y los años que ya llevan trabajando, como que la normalización que se tiene respecto a hablar de este tipo de temas, obviamente en sus respectivos nichos. Y aquí en México, en Latinoamérica, me atrevería a decir como que es algo que apenas empieza a surgir respecto a eso, ¿no? Y ahorita te comentabas respecto a ciencias del ejercicio particularmente, ¿no? O sea, yo te voy a ser bien sincero. Yo lo inicié, yo creo que al revés, porque yo empecé a ver a las ciencias del ejercicio meramente porque me gusta entrenar, ¿no? O sea, yo al final ya llevo unos años entrenando, sobre todo enfatizando en esta parte de culturismo, pero de repente, pues oye, empieza a escuchar términos, empiezo a escuchar que existen ciencias del ejercicio, que existen bases, que existe literatura respecto a qué metodologías a lo mejor se llegan a usar, que RIR, que RPE, o sea, todo ese tipo de cosas empiezan a zumbar y por decirlo así es donde empiezo a voltear y verlo desde la perspectiva de, oye, yo tuve ese primer inicio, pero ahora quiero voltear a ver qué son respecto realmente a las ciencias del ejercicio, ¿no? Pero bueno, empezando contigo, hermano, platícame un poquito. Ahí, por ejemplo, vi en Instagram que desde antes practicabas un poquito, creo que de americano, de rugby también, ¿no? No sé si a la par fue esa pasión que tenías por el deporte, al mismo tiempo nació a la par de, pues, verlo desde la parte más académica, o viceversa, fue primero la académica o primero la de practicante, por decirlo así, o al revés. ¿Cómo fue esa parte, hermano? Coméntame un poco de esos inicios. Sí, pues mira, yo creo que, o sea, nací practicando deporte, toda mi Ok. vida he estado, desde que tengo memoria, toda mi vida he estado en equipos desde fútbol, soccer, que digo que creo que como todos los mexicanos por ahí pasamos por esta ¿Cómo etapa. no? Sí, sí, sí. Golf fue parte Golf. de, una parte muy marcada de mi infancia, tenis, fútbol americano, pero esto ya fue un poco más como la secundaria, prepa, y luego ya en la universidad decidí cambiarme al rugby. Creo que desde siempre he sido muy apasionado de los deportes, o sea, han estado muy presentes en mi vida a lo largo de este tiempo.
Y pues más que nada yo creo que es mucho por influencia de mis papás. O sea, por influencia de mis papás es como, yo, hay un club deportivo enfrente de su trabajo, entonces iban, me botaban en el club deportivo, ellos iban a trabajar y ya la noche iban por mí, entonces me daban así como quédate las clases que tú quieras y ahí fue donde tuve pues mis acercamientos hacia el deporte. Ujú. Luego también me topé con algo que a lo mejor está muy arraigado a México y es que a la par de mis deportes me empezó a interesar un poco como que la parte del gym, ¿no? Las pesas, la parte estética. Yo en ese tiempo estaba más gordito, así como que bajar de peso y creo que era como a los 11 años, más o menos. Entonces no me dejaban entrar a ningún gimnasio hasta Ok. creo que los 14 o 13 años. O sea, no podía entrar a la sección de pesas, no podían hacer gimnasio. Entonces es como que estuve buscando así gimnasios hasta que topé con un gimnasio. Yo soy de Tamaulipas, soy de Ok. Tampico, Tamaulipas, un gimnasio allá en Tampico, que estaba a cargo de un médico. Ok. Él era un médico que era preparador de culturistas. Entonces él me dijo, no, sí, o sea, adelante, o sea, no importa que estés chiquito, puedes pasar, o sea, sin problema, obviamente, pues vamos a supervisarte. Entonces siento que ahí tuve como que mi primer acercamiento hacia, ok, qué padre que un médico Ujú. me haya permitido como niño, pues niño, hacer ese tipo de cosas porque tuve mis primeros acercamientos. Y luego ya, siempre fui apasionado de este ámbito y cuando llega la oportunidad de estudiar la universidad, pues mi pensamiento era, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago ahora? Quiero algo como que, pues, siempre estuve en el deporte, me gustaría algo del deporte, pero ¿qué puedo hacer? Ujú. Y en mi mente fue medicina deportiva. Sí, claro. Entonces, Ujú. ok, voy a ser médico y luego hago mi especialidad en medicina del deporte. Eso es como Ujú. que la idea que yo tenía. Ujú. Pero buscando las universidades, en específico la Autónoma de Nuevo León, que es donde estudié, Ok. me topé con la Facultad de Organización Deportiva, me topé que había una carrera de licenciado en Ciencias del Ejercicio y te voy a ser 100% honesto, o sea, cuando vi el programa de estudios fue, es como medicina del deporte, pero le quito toda como la paja, ¿no? De medicina, lo que no me va a servir, las enfermedades, etcétera, y me enfoco solamente en el ejercicio. Ujú. Ya digo, ya cuando entré, ya me di cuenta que realmente no es así, Ok. pero pues básicamente era como, yo quería estudiar medicina, al entrar mi examen de admisión y todo, me di cuenta que existe esta facultad. Decidí cambiar mi examen, decidí ahí, digo, también lo hablé con mis papás, les pregunté qué opinaban acerca de esta carrera Ujú. y me dijeron así como, pues órale va, o sea, sigue tu sueño y si te equivocas, pues te sales de la facultad y ya está, o sea, son carreras, no carreritas. No. Entonces ahí fue donde inicié en este ámbito, gracias también al apoyo de mis papás que pues, dijeron como, dale, o sea, no importa que no estudies medicina, si tú quieres ciencias del ejercicio, adelante. Ok. Entonces, pues sí, fue primero el deporte, toda mi vida me ha gustado, para mí es Ok. parte de y después fue el ámbito ya de ciencias del ejercicio. Qué chingón. Y mira, por ejemplo, aquí de este lado, que estoy, yo soy de Tlaxcala, más o menos del centro del país, es Ujú. raro encontrar esa parte de licenciaturas, por ejemplo, en ciencias del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me mencionabas que viste el plan de estudios y lo demás, me da mucha curiosidad. ¿Qué pasó? Bueno, ahorita me comentabas como que qué tenías en mente cuando viste el plan de estudios, pero una vez entrando, o sea, ¿sí fue más o menos lo que esperabas? ¿Qué fue los primeros topes que te diste? ¿O fue tal cual lo tenías esperando? Ahí, ¿cómo fue esa situación cuando ya entraste de lleno a la parte de ver al ejercicio ya desde la parte académica, ¿no? Como ciencias del ejercicio tal cual. Ahí, ¿cómo fue? Porque igual no dudo que tú, yo creo que es una ventaja que se tiene, ¿no? El hecho de que, oye, pues tú ya llevas desde niño, como me platicabas, practicando deporte, tienes aparte de la información académica, tienes esta otra parte práctica, ¿no? Que sabes lo que se ve afuera, ¿no? Sabes lo que es vivir esa parte de la intensidad, de las diferencias entre los deportes, ¿no? En qué demandas da uno el otro. Ahí, por ejemplo, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo fue ese choque que tuviste? ¿Fue algo que te complementó? Coméntame un poquito igual por ahí. Claro, digo, leo el plan de estudios, Ujú. te sales con un perfil de egreso, pues ciencias del ejercicio, te plantean un perfil de egreso, no sé, lo primero que te imaginas es de que, entrenador de algún equipo deportivo, así, no sé, fútbol, soccer, Ok. profesionales, o sea, los de laboratorio, fisiología, o sea, era como que mi mente, ¿no? O sea, Ujú. y llego, entro a la carrera y me doy cuenta que la mayoría de los que ingresan a esa carrera van más al área de la educación física. Ok. Entonces, aunque el plan de estudio sí es una ciencia, realmente el enfoque que le dan es muy, muy, muy hacia la educación física.
Entonces, por ejemplo, en prácticas de licenciatura, tú no tienes opción. Tú no tienes opción de tú seleccionar el lugar a donde vas a hacer tus prácticas. Tú tienes que hacer prácticas en eh, dando clases de educación física, como desde cuarto semestre hasta sexto semestre, si no me equivoco, o séptimo semestre. Ya en último semestre tú ya puedes seleccionar hacer prácticas en algún otro lado. Pero me refiero, o sea, o sea, de ley, eres mano de obra barata para la SEP, de ser profesor de educación física. Entonces, fue con esas cositas que no me gustaban, porque yo Ok. realmente no tenía intenciones de ser de educación física y todo el plan de estudios, pues, por ejemplo, veíamos biomecánica. Biomecánica ahorita es un tema, diría que trending, o sea, mínimo Ujú. en las ciencias del ejercicio, y es como, en la ciencia del ejercicio vemos biomecánica y vemos de física, vemos perfiles de resistencia, pasos blanca, todo, ¿no? O sea, yo lo que vi fue Quinovea. O sea, un Ok. software y analizar así Quinovea y ya está. O sea, realmente no hablamos de física en el ejercicio, no hablamos Ok. de aceleraciones, perfiles de fuerza-velocidad. O sea, no hablamos de nada de eso. O sea, Ujú. cosas que realmente lo que es toda la biomecánica, solamente tuvimos un programa. Entonces, como que sí hay ciencia del ejercicio, pero era así como muy por encimita. Muy Claro. por encimita, realmente ningún tema de yo. Te lo adelanto, o sea, nunca llevé una materia de hipertrofia como tal. Ok. Jamás. Por ejemplo, Nunca llevé. en ese caso, hermano, no sé, pero yo lo veo como que a lo mejor puede que esté en el plan o puede que haya como que esa orientación, pero a lo mejor debido como que a que se sabe, ¿no? Como ahorita lo platicabas, ¿no? Que pues, oye, la mayoría de las personas que están aquí van para ese perfil como que considero, no sé, que a lo mejor se genera esa aplicabilidad, ¿no? En decir, oye, pues es que esto es necesario, no sé, yo lo veo debido a que a lo mejor no existe tal vez esa parte, ese significado a las ciencias del ejercicio que tal vez podemos ver en otros países, como te lo comentaba, ¿no? Siento que a la mejor aquí como que todavía al hablar de licenciaturas en ciencias del ejercicio, no dudo que muchas personas justamente piensen lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, de, bueno, pues es que estudias para ser profesor de educación física, ¿no? Que tal cual, aquí, por ejemplo, sí hay eso, o sea, tal cual, pero es así, licenciado en educación física, ok, bueno, pero ya en la parte de ciencias del ejercicio, pues ya llega a ser como que un poquito más específico, un poquito más respecto a todo lo que se genera alrededor, ¿no? Entonces ahí supongo que igual por esa parte, no sé, supongo que igual lo viste así o cómo, en qué momento empiezas a decir como, oye, pues sí me gusta lo que estamos viendo aquí, pero considero que podría ir un poquito más allá, o sea, consideran que podría darle la vuelta o cambiar la perspectiva respecto a este tipo de cosas, en qué momento como que te empieza a surgir la chispa, pues para cambiarle a lo que estabas abordando en ese momento en la licenciatura. Fíjate que desde el principio, yo creo que desde el Ok. primer semestre me di cuenta así como, híjole, encuentro un potencial en la carrera, pero no está haciendo, o sea, no se está sacando este jugo al potencial. Ujú. Entonces, pero sí, o sea, yo creo que sí tienes mucha razón. O sea, mucho tiene que ver el perfil de ingreso que tiene, o sea, la Ujú. carrera, muchos buscan plazas de la SEP, muchos buscan pues sí, ser ahí a lo mejor entrenador en una escuelita de niños, o sea, como que tiene un poquito no se ve más allá de la ciencia. Ahora ya ha cambiado el plan de estudios, a mí no me tocó, pero ahora ya metieron materias de musculación, porque pues yo creo que el tiempo va cambiando, ¿no? El tiempo va Claro. cambiando, se empezó a exigir más y ahora ya cambiaron el plan de estudios. Me di cuenta muy rápido, la verdad es que sí me di cuenta muy rápido como que aquí algo no está funcionando, no estoy aprendiendo lo suficiente, no está siendo muy demandante. Y lo que hice fue empezar a meterme, o sea, te dan los planes de estudios, ¿no? Tú entras al primer semestre, te dan el plan de estudios, en cualquier carrera así funciona, yo creo. Y en los planes de estudio venían las referencias de dónde se basaron para el plan de estudios. Ok. Entonces yo lo que empecé a Ujú. hacer era fijarme en las referencias, de que, ok, de este libro se están basando. Entonces agarraba, buscaba el libro, libros bien desactualizados, la neta, pero bueno, en ese tiempo eran esos libros, Ujú. los buscaba, no sé, en PDF o los buscaba en Amazon y empecé a leer yo. Empecé Ok. a leer yo y yo decía como empecé a tener como que un background más sólido de las ciencias, no sé, antes del semestre, cuando ya mandaban el plan de estudios, yo me había leído el libro. Entonces yo llegaba con Ok. preguntas como ya muy específicas al profesor. Y Ujú. ahí me empecé a topar con otras cosas donde pues el profesor como que le disgustaba que Sí, sí, sí. cuestionara por basarme en el libro, pero yo le dije, es que ese libro que usted está poniendo
como referencia. O sea, no sé, en el libro decía, en tal zona se trabaja tal capacidad. Y de repente el profe me decía otra cosa. Entonces yo le decía, oiga, profe, pero es que en el libro dice esto. Y es como, no, pero es que esto es así. Le digo, ¿pero por qué? Entonces como que Sí, sí, sí. ahí hubo ahí un choque. Entonces así fue donde me empecé a dar cuenta que algo estaba faltando. Y luego fui un paso más allá. Ujú. Entonces veía las referencias, veía a los autores y luego a los autores los empecé a buscar en redes sociales. Ok, Eh, sí, sí, sí. los empecé a buscar en Instagram, algunos los encontraba, algunos no. Y algo que sí me di cuenta es que de repente entre ellos tallaban a otros autores. Y luego Ujú, entre ellos tallaban a otros autores y así me fui, así me fui, así me fui y empecé como que a seguir a muchas personas, como mencionas, de Estados Unidos, de Australia, ujú. de España, mucho de España, Sí, sí, mucho, sí. mucho de España. Empecé a seguirlos, empecé a ver que ahí había una comunidad como de ciencias del ejercicio, empecé a ver, me empecé a dar cuenta hasta dónde está llegando o como que el potencial, pero esto fue como en segundo semestre, ¿no? Entonces ahí empecé a tener influencias de que esto no está así, o sea, aquí lo que nos están enseñando se está quedando corto, entonces empecé a aprender ya mucho por mi cuenta. Y ahí, hermano, por ejemplo, respecto a eso, yo creo que igual es algo que muchas veces lamentablemente se influencia para no poder, por decirlo así, escarbar tal cual, ¿no? Que tal vez una licenciatura o los 4 años que te dedicas de forma académica respecto a algo, pues se orienta a prepararte para un trabajo ya muy específico, ¿no? Que yo, por ejemplo, te comparto, o sea, yo acabo de terminar la licenciatura, que fueron 4 años. Ahorita estoy actualmente en mi año de servicio social, ya para titularme por completo. Todavía me falta pues este año. Pero pues en la gran mayoría de mi carrera siempre la orientación es mucho a nutrición en la parte de clínica, de que termines trabajando por un hospital, ¿no? Y al final Claro, de cuentas, yo creo que ahí va mucho de la mano de igual como que esta propia parte autodidacta de ver que existe realmente, pues oye, un sinfín de partes, ¿no? Ahorita lo que comentabas y me hizo mucho switch, recordar mucho esa parte de redes, o sea, al final yo creo que es algo que nos ayudó bastante, ¿no? Sobre todo a nosotros, a esta generación en la cual puedes ponerte a poner a investigar realmente lo que está pasando actualmente, ¿no? Y aparte tanto la barrera del idioma que pues oye, puede llegar a ser una limitante a veces, pero ya no tanto incluso porque ya prácticamente todo se puede traducir y yo creo que el inglés es por mucho el idioma madre ahorita actualmente respecto a las ciencias. Entonces, pues al final, si tienes inglés, es muy probablemente que lo traduzcas y al final de cuentas igual no es un idioma tan difícil por el cual disponer acá, o sea, por el cual aprender, perdón. Entonces yo creo que igual parte de ahí mucho como de ese pequeño interés de decir, oye, pero pues, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y esa parte de las referencias, que curiosamente considero que pues para eso son, ¿no? Para aquella persona que está interesada en sumergirse más al tema, pues oye, pues ahí está de dónde me basé y lo demás, y que muchas veces se nos olvida, o sea, muchas veces vemos cierta parte en un libro, lo demás, pero todo eso es, al final de cuentas, cuando accedes a un texto académico, lo demás, todo está referenciado. Entonces, si tú entras a la referencia y dentro de ahí partes, como que al final de cuentas, ahorita lo que decías, sin ser de forma intencional, tú mismo como que educas a esta parte de tu algoritmo de estarte mostrando cosas más respecto a eso, ¿no? Oye, ya seguía que persona que es un profesional que divulga sobre ciencias del ejercicio. Oye, pues te van a aparecer otros dos, otros tres, ¿no? O sea, actualmente es, por ejemplo, lo que a mí me está pasando respecto a eso, ¿no? De empezar a encontrar a personas que divulgan más de esta manera, sobre todo aquí en México, en habla hispana, de forma general, ¿no? Pero al final de cuentas, como que mostrarte ese algoritmo, como que vas mostrando esos pequeños cachitos y empiezas a conectar con más gente. E igual yo creo que, por ejemplo, eso alimenta mucho la naturalidad del podcast, ¿no? Porque al final, pues tú has visto, ¿no? Tal vez podcasts muy grandes, pues tienen esta parte, pues que sea presencial, en un estudio como que un poquito más trabajado y lo demás. Pero yo igual eso me he puesto a pensarlo mucho y digo, es que al final de cuentas, por ejemplo, específicamente para nuestro nicho, eso es sumamente difícil porque somos pocas personas, yo me atrevería a decir en Latinoamérica que se dedican a hacer eso y hacerlo de forma presencial pues ni siquiera es viable porque al final de cuentas son pocas las oportunidades que tienes a tu alrededor, ¿no? Entonces, como que igual el usar, por ejemplo, ahorita la videollamada, que no sé, ahorita tú estás radicando en Tamaulipas o estás en Nuevo León. yo vivo en Monterrey. Ah, en Monterrey, en Monterrey. Entonces, por ejemplo, ahorita tú estás en Monterrey, yo estoy acá y estamos platicando respecto a eso, ¿no? Y empezamos como que a unir esas pequeñas partes, hermano. Yo creo que igual ahí redes es una herramienta muy útil que nos ha abierto muchas puertas respecto a esto, ¿no? A tener conversaciones y todo lo demás. Pero bueno, igual, perdón, regresando al tema un poquito ahorita que me estabas platicando.
Ok, me empiezas a comentar que desde primer semestre, a lo largo de toda esta carrera, que empiezas como que a sumergirte más y más y más, ¿en qué punto tú puedes decir como de que dijiste, ok, ya vi más o menos hacia dónde de todas las partes de las ciencias del ejercicio me quiero dirigir un poquito más, ¿no? ¿En qué momento como que tú mismo te empiezas a decir, ok, quiero irme por este lado un poquito más, quiero invertirle más o especializarme más sobre este tipo de temas? Porque igual sé que tienes un máster, ¿no? En alto rendimiento, que igual creo que lo hiciste igual en la misma universidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tengo un máster ahí, igual de, o sea, es máster en actividad física y deporte con orientación en alto rendimiento deportivo. Ok. Y actualmente estoy estudiando el doctorado en ciencias del ejercicio. Ah, ok, qué chingón, qué chingón. Sí, Platícame ahí, sí. por ejemplo, un poquito de esa parte. ¿En qué momento dices, oye, pues me voy a aventar esta parte de la maestría, que igual a mí me gusta mucho esa parte como de que cada vez es más y más específico, porque creo que al final igual hace como que tengas una influencia muy grande respecto específicamente a ese tema, ¿no? Y cómo puedes empezarlo a extrapolar a las demás partes. Pero platica un poco, o sea, cómo pasa esa decisión, cómo fue igual todo el transcurso de la carrera. Yo creo que durante la carrera yo sabía que quería sobresalir. Ok. No sé si es más por una cuestión de ego, por una cuestión de que, o sea, yo sentía como que es que no me están enseñando lo suficiente. Y bueno, voy a regresar un poquito a lo que estabas platicando, porque creo que las redes sociales es un hack, o sea, para aprender, que es, o sea, no le estamos dando el valor suficiente. O sea, yo, por Ok, ejemplo, yo te envidio a ti, porque las gracias. conversaciones que tú tienes, o sea, no sé cada cuánto tengas la conversación, si cada sábado, no sé cómo esté tu agenda, Ujú. pero es una enciclopedia. O sea, tú tienes la Sí, sí. oportunidad de tener una enciclopedia todos los días, ¿no? O sea, ahí lo puedes ver, ahí estás aprendiendo. O sea, mientras estás de que teniendo una conversación interesante, Ujú. estás aprendiendo. Entonces yo te tengo una Claro. envidia. Pero Ok. a lo que voy es de que, por ejemplo, no, y sin criticar a los profesores, al contrario, pero ellos tuvieron barreras muy diferentes a las nuestras. Claro. Porque, por ejemplo, ¿cuánto tardaba un libro, no sé, publicado en Estados Unidos a llegar a México? Y que luego que te enteraras que salió ese libro y que cuando llegó a México es la primera edición y ya va como en la cuarta edición el autor, ¿sabes? Como que Sí, sí, sí. traducir en todo eso. Entonces, ahorita nosotros tenemos una ventaja de actualizarnos impresionante, porque deja tú, olvídate del libro, vámonos al artículo científico. Sale el artículo científico y es, ok, lees el artículo científico, pero si tú sigues en redes al autor, el autor te va a publicar, aparte de su artículo científico, te va a publicar su opinión Claro. al respecto de ese artículo y te va a platicar, no sé, ¿sabes qué? Es que durante este artículo tuvimos esta limitante y por eso tuvimos que tomar la decisión de hacer este análisis estadístico y bla, 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 ¿no? Entonces, y eso lo haces como por 1000, porque no sé Ujú. cuántos sigas, pero yo diría que sigo demasiado. Sí, sí, Entonces, sí. lo haces por 1000, entonces tu capacidad de actualizarte es impresionante. Y lo estás haciendo por Instagram, mientras estás dando en el feed, te está publicando, a veces ni siquiera te lees el artículo y ya conociste mucho el trasfondo de. Claro. Entonces, imagínate cuánto, si acaba de salir, tú te enteraste, no sé, al día siguiente de que salió, ya conoces la opinión del autor, etcétera. Imagínate cuánto tardaría anteriormente en que saliera un artículo, que el, digamos, como el profesor se enterara que salió ese artículo y que después se tuviera que esperar a un congreso y que se traigan ese autor para conocer la opinión al respecto de ese artículo. O Ah, sea, redes sociales aceleró demasiado las cosas. Entonces, pues va un poco por ahí, va un poco por ahí. Yo me di cuenta que algo estaba ahí, o sea, que algo, la información estaba muy, no sé, me podía actualizar de una manera muy rápida. sí, sí, sí. Entonces, ahí fue donde decidí como, voy a buscar algo en lo que yo pueda como especializarme y aprender más. O sea, sé que la Sí, ciencia sí, del sí. ejercicio va más allá. Ujú. Entonces, primero fue algo ahí como un tema de electroestimulación. Ok. Aprendí es un fisiólogo de España, aprendí acerca de la electroestimulación, los compex, adicional al ejercicio, que la Ujú. verdad es que está muy interesante, porque ahorita la ciencia como que sí lo tiene, como, funciona, pero también tiene como puede ser que no tanto, ¿sabes? Ok. Entonces, pero siento que hay como falta mucho por investigar acerca de ese aspecto. Claro. Entonces, como que me gustó, pero luego me di cuenta que es muy caro y que no es tan viable. Ujú. Y luego encontré la parte de la genética, que es en lo que Ok. yo realmente he estado estudiando desde licenciatura. Ahorita mi tesis es sobre genética en el doctorado. Entonces, que de hecho escuché su plática de Ah, genética y qué me chido. gustó muchísimo. Gracias.
Entonces, pues, cuando encontré la genética dije, va, de aquí soy, porque para mí la genética es como el punto de partida de todo. O sea, no puedes hablar de que una respuesta del entrenamiento si no tomas en cuenta la genética. O sea, Claro, no me refiero a hacer una prueba de específica de gen por gen, pero obviamente las respuestas del entrenamiento, pues o sea, son hechas a un humano, a una claro, persona, a un individuo. Y hay sí, sí, mucha variación, y esa variación tiene un porqué. claro. Entonces, pues va, ¿no? O sea, más o menos por ahí va. Entonces, cuando tú encuentro la genética, digo, aquí soy, este es mi tema, de aquí me agarro y empecé a estudiar mucho por mi cuenta. Y siento que fue ahí donde me di cuenta que nos hace falta, estamos años luz. Estamos Ujú. años luz con la genética, empecé a encontrar mucho eh, por ejemplo, hablábamos mucho de Australia, hablábamos mucho de Estados Unidos, etcétera, pero la Unión Soviética Claro, era una potencia, ¿sabes? Y sí, con la sí, genética empecé a encontrar un montón de artículos de la Unión Soviética, y a lo mejor ahí sí la barrera del lenguaje es un poco más, claro, este, marcada, pero me di cuenta que dije, o sea, ok, Estados Unidos está aquí, pero la Unión Soviética también está acá, ¿sabes? De que tiene sí, sí, información claro. que no nos está llegando a nosotros de manera tan accesible. Entonces, pues va por ahí de que encontré la genética. A Ujú. partir de licenciatura fue donde me quise especializar en esto, fue como alrededor de cuarto, quinto semestre. Trabajé en el Ok, departamento de investigación de mi ADNFI, que es una empresa que hacía pruebas de saliva ok, y digamos como a nivel comercial, ujú. y te decía como que un perfil genético. En ese momento, no tanto que yo vendiera las pruebas de saliva, sino más bien yo estaba encontrando como que qué genes se asociaban con ciertas capacidades. A lo mejor al día de hoy no es tan viable, o sea, hacerte una prueba realmente no hice mucho, Ujú. pero siento que en un futuro sí. O sea, siento que en un futuro sí, y alguien se tiene que aventar esa investigación. Sí, sí, sí. Ahí creo que al final, hermano, es única y sencillamente mantener como que esa apertura, ¿no? Como mencionabas ahorita, la parte de redes sociales, en cómo podemos acceder a esta parte de la información, pues es una completa locura, ¿no? Y lo platicaba igual, o sea, esto es relativamente joven, o sea, no sabemos realmente hasta dónde lleguen redes sociales, no sabemos qué será de redes sociales en 20, 30, 40 años, ¿no? Realmente no sabemos hasta dónde puedan llegar. Y yo creo que al final de cuentas igual va mucho tanto en ambas partes, porque yo igual veo que partes mucho de estar comunicando esa parte de, oye, pues vamos a tratar de poner realmente cosas, tanto que sean útiles, pero que, oye, pues tengan cierto sustento y que puedan ser prácticas, que puedan ser aplicables, ¿no? Que yo creo que al final igual ahí es un trabajo, siempre lo comentamos, ¿no? De ambas partes, tanto de la persona que está, el profesional que está tratando de comunicar su idea, de divulgar la información y también de las personas que la consumen, ¿no? Que al final de cuentas igual tener esta parte de pensamiento crítico de no dejarse llevar por cualquier cosa, que igual es un reto, o sea, igual era algo que te quería comentar, ¿no? Esa parte de poder intentar llegar hacer, mejor dicho, hacer llegar un punto de vista, una perspectiva, como que con todo este trasfondo de decir, oye, pues hay datos respecto a eso, pero en la aplicabilidad, en el campo muy probablemente se vea eso, y todo eso a veces comunicarlo por una imagen, por un reel de 1 minuto y medio, pues de repente llega a ser un poco un reto respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, en esa parte, hermano, igual ahí entrando en ese lado, ¿en qué momento empiezas a decir, oye, pues ya vi que esto me gusta de más, esto realmente me apasiona, quiero comenzar ahora a compartir algo, quiero empezar a crear algo, ¿no? No sé si esto ya lo hacías durante tu carrera, al finalizar tu carrera, o fue igual incluso después del máster, ¿cómo fue esa parte en la cual empiezas a ver las redes sociales ya no solo como un área de consumo, sino como un área de creación también? Ya, este, en el momento que, por ejemplo, tú le dices a alguien de que me preguntan, ¿qué estudias? A Ujú. mí al día de hoy todavía ya es como, porque ya sé que le voy a decir, ciencias del ejercicio. Ujú. ¿Cómo? ¿Eso existe? De que, o sea, es la misma pregunta siempre, o sea, ya ya me la sé, o sea, ya me la sé, incluso, o sea, siempre es como, me da pena ya decir las cosas porque es como, ya me sé la respuesta, ya sé. A ver, y luego y ya le digo, ciencias del ejercicio, ¿eso existe? Sí. Oye, a ver, tengo una pregunta. Entonces, ¿le usar cinturón es bueno o malo? Es como que siempre Sí, va sí, algo, me hacen sí, una sí. pregunta, de que, a ver, yo hago esta dieta y te empiezan a contar todo, o sea, ya, o sea, es como que el protocolo cuando siempre digo, pero regresando, la verdad es que nadie la conoce, Ok, nadie la conoce la carrera, o sea, muy pocas personas saben que existe una carrera de ciencias del ejercicio, piensan que para estudiar, para ser entrenador ocupan un certificado de un fin de semana y ya está, ¿no? Entonces,
también me topaba mucho con que a nuestra carrera se llama FOD, Facultad de Organización Deportiva, nos decían los fodongos, porque nos la pasábamos jugando. Y digo, la verdad es que sí, cierto, o sea, sí, dábamos materias de que, no sé, voleibol y era salir a jugar voleibol, o sea, entonces, sí, la verdad es que sí nos la pasábamos jugando mucho, pero otras carreras nos decían así como, no, pues es que esta carrera es de juegos, es de ahí, o sea, una carrera de relleno, o sea, si reprobaste, pues vete ahí a que tengas una licenciatura, ¿sabes? Como que hay una mala percepción, ¿no? Había una Claro. muy mala percepción, entonces yo dije, yo tengo que cambiar eso, o sea, yo quiero hacer algo ahí, y me acuerdo que al principio, como que era muy de que, ay, yo solito, ¿no? Buscaba personas y les decía lo de mi carrera, de que, oigan, pues hay que hacer esto, ¿no? ¿No? De que hay que hacer un proyecto. Busqué a maestros y como que, pero como que realmente no tenían ahí de que, Claro. pues nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, buscaba ya a los profesores y me decían, es que eso ya lo intentó no sé quién y no funciona. Es que eso lo hizo no sé quién y no funciona. ¿Sabes? Como que, pero realmente no, nadie lo hizo como de manera constante. Entonces, pues fue como que mi primer acercamiento a querer hacer eso. Ya después un día dije, ¿sabes qué? Tiene su madre, ¿no? Lo hago yo solo. O sea, fue un cambio de año, no me acuerdo si fue el 2018, por ahí más o menos, por esas fechas, donde dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y empecé a publicar. La verdad es que al principio sí sentí que mi contenido era horrible. O sea, era una imagen en blanco, o sea, un texto, y ahí algo de respecto al artículo, ¿no? O Sí, sí, sí. sea, ahí, no, pues en ese artículo se encontraba bla, bla, bla. Y la verdad es que tenía que 20 likes, ¿no? O sea, lo hice desde mi perfil personal, tenía 20 likes, o sea, no tenía nada, no, pero pues ahí fue, ¿no? Ahí inició la curva del aprendizaje. Y sí, o sea, como lo mencionas, es un show, ¿no? Porque yo siempre lo digo, hay como dos tipos de discusión Ujú. en las ciencias del ejercicio. Las discusiones a nivel profesional, donde tienes que ser crítico, ¿no? O sea, tienes que ser crítico con el artículo, tienes que decirle, a ver, ¿por qué hicieron este análisis estadístico? ¿Por qué estás diciendo esta conclusión si tu muestra, si tu número de personas son 6 personas, ¿no? O sea, realmente, o sea, no es relevante. O sea, como que tienes que ser muy crítico con el artículo. Pero al mismo tiempo, no puedes llevar esa discusión a una red social, ¿no? O sea, no puedes llevar Claro. esa discusión a un público en general. Entonces, tú sí quieres compartir el artículo porque algunas cosas lo tienes interesantes, pero al mismo tiempo quieres criticar el artículo, pero si tú criticas el artículo en redes sociales, lo que va a pasar es que la gente se va a confundir más de lo que va a absorber la información, ¿no? O sea, Claro. si tú le dices, ¿sabes qué? O sea, este artículo encontró esto, 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 entonces la gente va a ser como, pues esto es esto, y el resultado ya está, y entonces ya la ciencia lo Sí, sí, prueba. Pero obviamente sabemos que no, o sea, no sí, sí. sabemos que no, entonces sí es un balance bien complicado. O sea, me atrevería a decir que al día de hoy no encuentro la forma de que esto se pueda solucionar. O sea, no sé, Ujú. yo lo hago ahí como lo he buscado y como que me ha servido y he tratado de mostrar perspectivas, pero al día de hoy no sé. Y yo creo Sí, que sí, sí. nadie sabe, ¿eh? Porque todos se topan con el mismo problema. Totalmente, ese choque en el cual al final de cuentas igual debes poner mucho tu parte ética, o sea, tú no puedes tratar, sobre todo si eres serio en tu parte profesional, de promover cierta práctica que por lo regular, todo este tipo de prácticas que llegan a ser las prácticas milagrosas o muy extremistas respecto a eso, pues probablemente ya desde ahí puede existir un sesgo considerable respecto a lo que se quiere divulgar, ¿no? Y sobre todo si quieres, te repito, ser como que serio, tratar de ser, yo lo veo así, lo más blando, o sea, lo más sutil, porque a medida que vas entrando y lo que decías hace rato, me pasa igual, siempre las primeras publicaciones que haces respecto a divulgar lo demás te generan cierto tipo de sensación rara en ti, ¿no? Después cuando volteas a ver que iniciaste hace 4 o 5 años y ves tus primeras publicaciones dices, ay, no sé, ¿sabes? Pero al final de cuentas igual, ahí están y es eso que se considera. Yo igual mis primeras publicaciones, ahí las mantengo, son parte de la evolución y al final igual una evolución, digo, tanto en la creación, pero también yo lo veo así en el pensamiento, o sea, porque al final de cuentas igual ya en este punto ahorita actualmente yo ya no me atrevo a decir algo o a defender algo a capa y espada o a ser como que muy seguro respecto a cierta perspectiva, la neta no sé, y retomando lo que decías hace rato. Las pláticas me han ayudado muchísimo a eso, o sea, las conversaciones, el hecho de poder venir acá, porque al final de cuentas no es más que platicar sobre ejercicio y nutrición y culturismo y lo demás con muchas personas del medio, digo, tanto, una de las cosas más chingonas que me llevo
puedes conocerlos, porque pues al final de cuentas podemos seguirnos en Insta y lanzas un DM o un mensaje y tal vez puedes platicar respecto a eso, pero ya traer a esa persona y conversar con ella durante al menos una hora ya te da un background bien diferente respecto a cómo opina esa persona, ¿no? Y al final de cuentas igual tener ahí la conversación, dejarla en YouTube y dejarla ahí puesta, igual está bien interesante porque no dudo que tal vez en unos años tanto yo como la persona, por ejemplo, contigo, ahorita que estoy conversando, tal vez en 2, 3 años, tengamos una perspectiva diferente respecto a algo y volver a reunirnos y volver a platicar, pues eso igual va a estar bien, bien interesante, ¿no? Y por ejemplo, igual comentando lo que mencionabas respecto a como que ese choque cultural, no sé si sería la forma correcta de denominarlo, de que muchas veces como que no se ve tan bien a esta parte de ciencias del ejercicio, como de nada más se la pasan jugando. Yo me atrevería a decir, hermano, que hasta es un problema bien, bien enraizado en México el simple hecho, ponerlo fácil, de educación física. O sea, cuando hablamos de educación física en primarias, en secundaria, en prepa, algunos todavía llevan, pues ¿qué se imaginan juego? O sea, no tal cual una educación física, valga la redundancia, ¿no? O sea, simple y sencillamente se imaginan juego desde mi perspectiva, así fue. O sea, las veces que tenía educación física era salir a jugar, que de repente te ponían por acá ciertos obstáculos, que tenías que moverte por aquí, por allá, pero realmente no recuerdo el que nos hayan explicado que vamos a hacer esto específico para esto, o tratar como de promover toda esta parte. Yo creo que es algo con lo que se lidia bastante en México. Todavía es un problema que tenemos desde te repito, desde la infancia, desde la primaria, desde los niños, como que todavía no existe esa parte o esa cultura o esa seriedad que se le debería dar al ejercicio, ¿no? Que tal vez al final de cuentas probablemente es una de las mejores herramientas que tenemos, sobre todo para esta parte de lidiar con enfermedades como obesidad, como diabetes, hipertensión, que al final de cuentas son cosas que están o que prevalecen bastante en el país y que muchas veces olvidamos al ejercicio y tal vez ahorita ya orientándolo también a la parte de competencia, de alto rendimiento. Igual me gustaría que me comentaras un poquito por ahí, hermano. ¿Qué pasó respecto a que empiezas a hacer tu maestría específicamente en esto, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué es lo que viste en la maestría? Igual eso me llama muchísimo la atención, en qué te orientan respecto a eso. Igual supongo que para eso no sé si hayas trabajado, hayas hecho, ahorita me comentabas tu tesis, haya sido la misma que trabajaste durante la maestría y ahorita la vas a concluir en el doctorado, o fue otra completamente diferente, o es la misma línea de investigación por ahí. No, 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 es completamente diferente. Ok. Ujú, Este, bueno, tiene algo de relación, pero ujú, no tanto. ok. Si quieres, pues mira, pues, regresando a lo de educación física, hablaste de la prevención de obesidad, todo, pero yo me voy más allá. O sea, para mí, sin movimiento, el cerebro no se desarrolla bien. Así, Claro. o sea, a Sí, sí, control sí. motor, o sea, ves que la gente es súper descoordinada, a veces la gente que no sabe lanzar, o sea, ¿sabes cómo? Ujú, Entonces, su cerebro no se desarrolla bien, o sea, y estamos claro. teniendo un déficit de movimiento, estamos teniendo un déficit de desarrollo cerebral. Así, o sea, y para mí es como, Claro. eso es un problema grave. Sí, sí, Eso sí. es un problema muy grave. Y bueno, ya tomando aquí la maestría, mira, yo me graduó de licenciatura en pandemia. Ujú, Entonces, pues tengo este dilema, ¿no? O sea, ¿qué hago? Es pandemia, va iniciando, ¿qué hago? Entonces digo, pues estuve en una maestría. Estuve en la ok. maestría, ahí por ahí una beca con ACID, entonces dije, agarro la beca con ACID, estuve en la maestría mientras estamos aquí encerrados, y la verdad es que todos, son 2 años de maestría, todos estos 2 años fueron totalmente en línea, Ok. aunque mi maestría era presencial, Ujú, realmente solamente llevé una materia presencial, que fue la última. ujú, Todo lo demás fue totalmente en línea. Todas mis clases fueron en línea. Entonces tampoco te puedo dar como que una perspectiva muy, ok. muy Sí, sí, sí. acertada, porque Ujú, a lo mejor mi contexto fue un poco diferente al de las demás personas. ujú, Pero sí vi muchos, mucha oportunidad. Por ejemplo, aunque era una orientación de alto rendimiento, las materias, o sea, la materia de gestión deportiva era obligatorio llevarla, pero biomecánica era opcional. ujú, ok. Entonces, como, o sea, para qué quiero gestión deportiva, no? O sea, Sí, sí, sí. entonces llevé materia de educación física, Ujú, llevé materias, o sea, como que, o sea, realmente no hay, ahora, pero tampoco te puedo dar como que un contexto muy acertado porque, pues, se fue en línea, los profesores a lo mejor no estaban muy familiarizados con este tema de clases en línea, claro. etcétera. Sí, sí, sí. Mi tesis en maestría la hice
de correlacionar el estado de rendimiento, que digo, estado de rendimiento vamos a decir como el readiness o el, Ok. digamos, como los niveles de fatiga. No quise decir fatiga como tal, porque fatiga pues sabemos que es algo muy complejo y Ujú, que solamente un indicador no nos dice realmente si es fatiga o no. ujú. Pero bueno, el estado de rendimiento lo correlacioné con el salto vertical. Entonces yo hice mis Ok. prácticas en la selección mexicana de voleibol. Ah, ok. Yo Ujú, fui por ahí su preparador físico durante una temporada. Entonces yo lo que hice es todos los días con una plataforma de salto los evaluaba, los ponía a saltar. ok. Entonces, digamos como que tú generas un promedio de cada atleta. Ujú, Entonces, si saltan por arriba de ese promedio, significa que su estado de rendimiento es alto, o sea, están aptos para competir. ujú. Si saltan por debajo de su promedio de entrenamiento, probablemente hay algo ahí de fatiga, hay algo de carga, digamos, o sea, por ponerlo en nombres coloquiales, ¿no? O Ok. sea, hay algo de carga. Entonces, lo que hice fue dar ese seguimiento, saber si eso realmente era cierto a lo largo de una temporada. Y pues hubo varios factores que me pudieron llegar a, o sea, me dieron indicaciones de que esto era muy, muy, muy viable. Ok. ¿Por qué? Por ejemplo, una anécdota. O sea, estábamos en el hotel en concentración y un día nos dieron de comer, no recuerdo qué era, y todos nos enfermamos. Todos tuvimos diarrea, o sea, todos. Entonces, a la hora del entrenamiento, pues obviamente no pasamos bien la noche, no hubo buen descanso, etcétera, y todos saltaron por debajo del promedio de lo que Ok. normalmente salta. Entonces Ujú. dije, un indicador de que más o menos por ahí va, ¿no? Ok, ok. Digo, esta idea no se me ocurrió a mí, esta idea ya, o sea, ya lo han hecho con otros deportes, Ujú, entonces básicamente lo único que hice fue como que replicar esos estudios y ver si aplicaba al voleibol y que fuera información útil, ¿no? O sea, el salto ujú, te toma segundos y ujú. ya con eso, en vez de hacerles pruebas de sangre, etcétera, que normalmente es lo que quieren hacer, o pruebas de variabilidad de Claro. frecuencia cardíaca que tarde 10 minutos o algo así, pues esa era una prueba rápida que sirve Ujú, muy, que es muy práctica. Eso fue mi tesis de maestría. ujú. Y ahora en el doctorado, que la verdad, esto me hubiera encantado estudiar la maestría, pero pues obviamente tenía que ver que fuera viable, ¿no? O sea, era muy difícil hacer este tipo de pruebas y ahorita en doctorado pues hay más presupuesto, etcétera. Voy a correlacionar algunas variantes genéticas que por ahí hablaron, Ah, ok. la vez pasada, creo que Sí, Daniel lo sí. mencionó, Ujú. del gen de la velocidad. Bueno, yo Ajá. voy a agarrar ese gen de la velocidad y lo voy a llevar un poquito más allá. Voy a correlacionarlo con el sprint, pero en ese sprint yo hago un perfilado de ver si se orienta más hacia fuerza, hacia velocidad, y ver como que esos genes que se asocian a la fuerza o se asocian a la potencia, Ujú. digamos, cómo influyen, ¿no? O sea, cómo se correlacionan entre a ver si sale más hacia fuerza o si sale más a velocidad. Y probablemente se aplique un programa de entrenamiento Ah, individualizado y ver qué ujú. tanto responden los que tienen cierta variante genética y ver qué tanto responden los que tienen la otra variante genética. Básicamente ese es Ok. mi tema de doctorado. Sí está Ah, muy enfocado a la genética. qué chingón, carnal. Digo, regresando un poquito a lo que me comentabas de la maestría, que igual me llamó bastante la atención. Por ejemplo, para sacar el promedio de saltos, ¿no? De cada atleta, por ejemplo, hay cuántas medidas eran o cada cuánto lo hacías. No sé, infiero que a lo mejor deben ser tratar de que sea la medida estandarizada, a la misma hora, mismas condiciones, o no sé cómo sea, desconozco cómo se tome esa parte. Siempre era antes del entrenamiento. Ujú, Antes del entrenamiento se hacía la evaluación de salto. ujú, Generalmente siempre entrenaban a la misma hora, entonces pues ahí más o menos como que eran las mismas condiciones. Pero te voy a ujú. ser honesto, o sea, no era una medición que yo estuviera buscando que fuera súper precisa, que fuera una Ok, así. O sea, yo no estaba buscando publicar un artículo científico. Yo lo que ok, hice fue, yo quiero que esta información me sirva a nivel práctico. O sea, porque a mí nada me sirve claro. publicar un paper, a mí lo que me Ujú. sirve es que ellos queden campeones del mundo. Sí, sí, claro. Ok. Entonces, digo, ya por ahí hubo algunas diferencias y ya no continué con la selección mexicana, Ujú. pero sí, o sea, yo lo que quería era, o sea, que sea información que me sirva para el entrenamiento. Ok. Entonces, siempre era antes del entrenamiento, todos Ujú, los días se tomaba el salto, bueno, más ujú, bien siempre que fueran a entrenar, se tomaba el salto ujú, y generaba promedio semanal, y luego ya ujú, la semana a semana iba agregando el promedio, ujú, etcétera. Y algo también muy interesante es que a lo largo pues, de mi programa de entrenamiento, ujú. ese promedio siempre iba en aumento. Eso también, digo, aunque no era Ah, ok. mi Ujú, fin, o sea, era evaluar eso, pues siempre fue aumentando el salto. O sea, ok.
digamos, como que si estaban en 50, a las 4, 5, 6 semanas ya estaban saltando 52, 54 Ah, ya, centímetros. ok, ok, ok. Entonces está Y bien, o sea, ahí, por algo está. ejemplo, ¿y cuánto duró la temporada, hermano? ¿Cuánto fue ese seguimiento? 12 semanas, 12 2 semanas. semanas. Ah, ok, ok. Sí, sí. Y algo que también estuvo muy, digo, estuvo muy trágico porque tuve que cambiar Ujú. la plataforma de salto a la mitad de la temporada. Entonces digo, para Ah, ellos, ok. X. Pero para mí, la medición sí varió mucho. O sea, Claro. al principio inicié con una plataforma muy precisa, Ujú. muy precisa, y luego una que no es tan precisa. Claro. Entonces, digo, X, siempre me di con el mismo grado de error. A Ujú. nivel práctico me sirve, pero a nivel de investigación ya se me fregó. Entonces, pues digo, eso pudo haber sido una investigación muy buena, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. un artículo científico salía muy bien ahí, pero no lo pude hacer por precisamente eso, que tuve que cambiar la plataforma de salto a la mitad de la temporada. Claro, y esos pequeños detallitos, ¿no? Que ya tal vez si te asomas o lo ves más desde la perspectiva del generar evidencia respecto a eso, ¿no? De la literatura científica y lo demás. Esos pequeños detallitos son los que pueden llegar a detonar esta parte de obtener resultados más hacia un lado que hacia el otro. Ahí está, carnal, creo que te trabaste un poquito, creo que sí. ¿Me Sí, creo escuchas? que ya. ¿Todo bien? Yo te veo bien, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Sí, sí, Ahorita sí. sí te escucho. Sí, Ahí es como está. que me trabaste, pero ya todo bien. Ok, bueno, ahí repetimos un poquillo, ¿no? Ves que te mencionaba que esta parte de ya cuando te asomas, por decirlo así, ya lo ves más desde una parte más técnica, te ves más el hecho de la literatura que se genera, ¿no? El tratar de generar datos, tratar de generar evidencia respecto a cierta práctica, pues esas pequeñas cositas son las que te llegan a interferir respecto a eso, ¿no? Que como dices, a lo mejor se puede ver como muy X, quita el instrumento y cámbialo, o sea, al final de cuentas tal vez el mismo tipo de instrumento, pero tal vez otra marca, otro diseño, lo demás, pero al final esas cositas son las que al final detonan o interrumpen o pueden llegar a sesgar un poco el resultado, ¿no? Y que ya al final de cuentas tratar como de generar esta parte de evidencia, pues es un poco más difícil, porque no sé cómo tú lo veas, igual quisiera ahí como que ya ir tocando este tema, ya para ir cerrando un poquito el episodio, hermano. Esta parte de el consumir, ¿no? El estar respecto a evidencia, literatura científica, en la parte de ciencias del ejercicio también, porque muchas veces como que se ve como de, oye, pero ¿cómo vas a, a usar papers, ¿no? Para prescribir ejercicio, ¿no? Sobre todo el simple hecho que yo es como que con lo que más puedo correlacionarlo, pues en la parte de pesas, o sea, de cómo que hay evidencia, ¿no? Cómo que hay ciencia detrás de levantar pesas, ¿no? Entonces yo creo que eso igual llega a ser bien interesante el cómo pueden existir esos matices. No sé, carnal, o sea, cómo tú lo veas respecto a esa parte. Hola, hola, hola. Creo que se trabó otra vez, se trabó otra vez. Venga, retomando un poquito, después de ahí un pequeño problemita técnico, pero bueno, nada, te comentaba, hermano, que ese tipo de circunstancias, como lo mencionabas, ¿no? El cambio de plataforma, el cambiar, incluso tener la misma herramienta, pero tal vez de otra marca, tal vez con otras especificaciones que a lo mejor tal vez no son tan distantes de la primera, pero al final de cuentas yo creo que el tener ese tipo de cambios son los que muchas veces puede llegar a sesgar los resultados, ¿no? Y que al final de cuentas igual desde la parte académica, ¿no? De investigación, pues sí hay que ser como que lo más minuciosos posibles, ¿no? Para tratar de obtener los mejores resultados y tratar de generar la mejor evidencia posible. Pero obviamente, como lo repetías desde hace un momento, ¿no? O sea, al final, pues a las personas que están ahí, pues es X, ¿no? Al final lo que importa es tal cual la aplicabilidad que tengamos de estos resultados, ¿no? Entonces, como que igual quería que me comentaras un poquito eso, ¿no? Como que estas dos partes tanto de tratar de generar la buena evidencia y poner en la práctica, que pues todo esto como la práctica basada en evidencia, el cómo muchas veces pues nos podemos llegar a topar y que yo lo veo así, no sé cómo tú lo veas, hermano, pero yo creo que al final este tipo de práctica, la práctica basada en evidencia, es algo que con el tiempo te vas volviendo más fino sobre ella, ¿no? Tal vez al final de cuentas es justamente al inicio como que toparte con la cantidad de información que puede existir. Igual tenías un reel sobre eso, ¿no? Que al final de cuentas mencionabas donde recomendabas un libro que ahorita no recuerdo mucho el nombre ni el autor, creo que era un autor de Austria, creo, Emladen, ¿no? Emladen. Ajá, exactamente, en donde comentabas un poquito esta parte como de
lo que puede llegarse, la perspectiva que puede llegar a tenerse cuando pues te sumerges en eso y querer bajar un protocolo, una práctica exacto a un atleta, a un equipo, ¿no? Y que muchas veces pueden llegar a ese tipo de topes donde yo creo que hasta los mismos autores no quieren eso. O sea, los mismos autores saben que están haciendo evidencia científica y saben que están generando datos muy específicos en un contexto muy controlado con población específica y que al final de cuentas quieren dar, yo lo veo así como que una pieza. Del rompecabezas respecto a un tema en general, ¿no? Pero es eso lo que quieren dar y que muchas veces se puede llegar a malinterpretar en que tiene que estar así como está en el artículo, bájalo así tal cual, ¿no? Entonces, como que ese tipo, por ejemplo, de cuestiones, hermano, igual me gustaría conversarlas un poquito contigo, sobre todo en la parte de ciencias del ejercicio, ¿no? Donde continuamente es ver qué información hay y aplicarla en el atleta, ¿no? Y aparte también, por ejemplo, en la parte de alto rendimiento o de en la parte competitiva tener igual incluso la misma presión de decir, es que al final de cuentas el atleta, el equipo quiere ganar. O sea, al final la práctica que tú le pongas, él quiere estar en el top, ¿no? Y él quiere ir para allá. Entonces, ese tipo de cosas, hermano, ¿cómo las manejas igual? Platica un poquito igual tu perspectiva respecto a eso. Sí, mira, aquí lo que voy a hacer algo de trampa y te voy a regresar una pregunta que ¿No? nos va a servir a manera de introducción a todo lo que me mencionas. Va, va. En el contexto de ciencias del ejercicio, entonces hablamos que la mayoría, o bueno, vamos a hablarlo al deporte, ¿ok? Ok. Deporte. En el deporte la finalidad es ganar, ¿no? Sí, sí. Finalidad es ganar. Sí, sí. ¿Tú crees que si un entrenador encuentra un método que lo hace ganar, Ujú. lo va a publicar para que todos los demás Mm, lo tengan y ya, sí, sí, ¿sabes? sí, sí, claro. O sea, Y digo, y lo puedes aterrizar, no sé, a lo mejor al culturismo, o lo puedes aterrizar a, si encuentras una manera que da resultados ujú. en las ciencias del ejercicio, ¿tú crees que se va a publicar así como si nada? Ok, sí, sí, sí. O sea, sí, Pues está. no, ¿verdad? O sea, Claro. no. O sea, si yo encuentro una manera que me está haciendo que todos mis atletas ganen, Ujú. claro que no la voy a publicar. Entonces, digo, y esa perspectiva me lo dio mi asesor de tesis, porque él es Ujú. alguien que, o sea, al mismo tiempo que genera ciencia, él es un doctor ahí de la facultad, Ujú. alguien muy práctico. Sí, Entonces, sí, me dio esa perspectiva y dije, sí, es cierto, o sea, y ahí es donde te topas que muchas veces la ciencia pues tiene esas limitantes, ¿no? O sea, los artículos científicos tienen esas limitantes, donde, ok, sí te voy a compartir algo de información, pero no te voy a compartir toda, ¿no? O sea, no te voy a, ¿sabes? Como que ahí también hay algo de celo, obviamente espero que no todos, ujú. pero existe, ¿no? Existe Claro. por ahí algo. Y justamente este libro de Mladen dice algo así como, es que en teoría no hay diferencia entre la práctica y la teoría, pero en la práctica hay mucha diferencia entre la teoría y la práctica. Y no sé tú, Ajá. pero yo te lo puedo afirmar que ninguno de mis programas de entrenamiento podría estar en un paper. Claro, sí, 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 totalmente. Ninguno. Mm, sí, 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 Porque, o sea, tú ves los protocolos de los papers, de los artículos científicos, y son muy diferentes a lo que probablemente programes tú como entrenador. claro. Sí, 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 Porque tomas en cuenta al individuo. Y el exacto, artículo científico no toma en cuenta al individuo, toma en cuenta medias, exactamente. toma en Sí, sí, cuenta análisis estadísticos, toma en cuenta viabilidad. O sea, tú le dices a alguien, o sea, pues es que sí, en 6 semanas, pero tú a lo mejor tú quieres un programa de 12 semanas, pero a las 8 semanas ninguna persona participante del estudio ya no quiso seguir. Entonces, pues, claro, bueno, 6 semanas lo publica, ¿sabes? Como que, pero pues tu esperanza era las 12 semanas. Entonces son como que esas cositas donde ya a nivel práctico realmente claro. es bien diferente. O sea, que sí, concuerdo totalmente contigo, es una pieza del rompecabezas, Ujú. Sí, 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 pero hasta ahí. Ya depende de nosotros juntar todas las piezas y crearle claro, un rompecabezas al individuo. Y exactamente. siempre pongo esto, al individuo, porque no podemos crear modelos que sean aplicables para todos. Y eso, hermanos, al final de cuentas, ahorita que lo mencionas así, yo lo puedo poner mucho como al final este tipo bueno, los artículos en general, la evidencia que se genera, pues es como poner, yo lo veo así, es como pintar una cierta línea sobre respecto a hasta dónde puedes tal vez llegar o qué tipo de práctica poder tener, pero lo que acabas de decir, la intención de ellos es siempre ser lo más específicos posibles, ¿no? Y al final de cuentas, nosotros, yo lo veo así.
como entrenadores, como coaches, tenemos la gran ventaja de que no tenemos una herramienta, no tenemos muchísimas y el poder complementarnos de todas, como lo dijiste, es algo que jamás probablemente salga en un paper o demás, claro, porque al final de cuentas estás uniendo todo con todo, pero sí estás siendo consciente del mismo, ¿no? Yo creo que eso es como que esa pequeña diferencia que muchas veces se puede llegar a tener, tal vez con personas que de repente vemos que tal vez no haya tan buenas prácticas respecto a eso. Digo, lo hablo sobre todo desde la perspectiva de muchas veces en culturismo, ¿no? Donde de repente, si ves prácticas de entrenamiento que dices, ay, güey, no sé, como que al final de cuentas este tipo de choques que muchas veces llega a tener, donde tal vez ya empieza a salir mucho de lo que es una buena práctica. Pero al final de cuentas creo que sí es importante como que estar a la par de eso porque al final es como sabes que te estás saliendo de la norma porque sabes que hay una norma, o sea, al final de cuentas, ¿no? O sea, si te estás saliendo de la norma sin siquiera saber que existe una norma o que existen ciertos estándares respecto a cierto tipo de dosificación o demás, pues al final de cuentas ahí es donde empieza como que esta parte de choques, porque al final nunca vas a saber, es algo que nosotros siempre platicamos, ¿no? O sea, al final el estar combinando este tipo de variables pues la intención es eso, o sea, saber qué variables tienes, qué estás quitando, qué estás poniendo, qué estás aumentando, porque si no, al final de cuentas, puede que a lo mejor sí consigas un buen resultado, ¿no? Que igual, no dudo que igual de la parte de la genética tú lo puedas también ver desde el lado. Muchos de los campeones que vemos en cualquier tipo de deporte, muy probablemente, pese a su entrenador, iban a ser campeones, ¿no? Porque al final de cuentas, esta parte en donde sí definitivamente son personas, todas las personas que están en la élite, pues tienen esta, vaya, condicionante a que sí definitivamente son personas que se salen de la regla para poder rendir a esos niveles y donde muchas veces pasa esto de que ellos iban a llegar ahí tal cual, ¿no? A lo mejor con un entrenador llegaron más rápido, con uno más lento, pero al final de cuentas igual como que saber, yo creo que eso está muy interesante ponerlo porque muchas veces vemos a grandes atletas y los tomamos como referencia de que ahí es, ¿no? Cuando al final de cuentas, pues oye, no, realmente él iba a ser así porque estamos hablando de uno en muy probablemente miles, si no es que cientos de miles, dependiendo, y ahí es donde como que empieza a generar un poco de ruido, ¿no? Esta parte de las prácticas, pero sí, totalmente igual concuerdo contigo, hermano. Creo que al final la evidencia, la literatura científica está única y sencillamente para ayudarnos, ¿no? Y al final de cuentas, igual tener esta parte que de misma práctica, porque igual no dudo que tú igual lo ves así, la parte de el acceder a la información que tenemos hoy en día y poder como que digerirla a ese nivel, yo lo considero igual incluso ya una habilidad que consigues en el largo plazo, porque no es tan sencillo, no es tan así como de que, pues como lo mencioné hace rato, no va a estar el método ahí publicado completamente, pues no, al final de cuentas la intención es estar continuamente y pues poco a poco afinando este tipo de herramientas y este tipo de cosas que tenemos a disposición. La neta creo que es algo muy chingón y que debemos pues intentar aprovechar al máximo, ¿no crees? Sí, no, definitivamente. Y aparte que tenemos herramientas ahorita, por ejemplo, yo, la revista Más. O Claro. sea, yo digo, es que es una bendición, porque a veces en 40 minutos aprendo más que semestres enteros. Sí, 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 ha pasado. Yo digo, o sea, y aterrizándolo, por ejemplo, a las interpretaciones de los artículos, o sea, no precisamente la información como tal de entrenamiento, que claro que es una joya, ¿eh? O sea, pero ok, el pensamiento que suelen tener ellos, cómo analizan, o sea, cómo se buscan las hipótesis. Digo, yo, por ejemplo, a mí que ahorita estoy en el doctorado y pues básicamente es puro investigación científica, o sea, yo sí me considero que a lo mejor esto me puso pasos adelante de lo que ya me están enseñando al principio. O sea, me Claro. puso pasos muy adelantados, que eso lo vi desde la licenciatura, o sea, para ir por precios que dices de que, o sea, te lo están Sí, regalando, ¿sabes? De que, entonces totalmente. sí, Y definitivamente estoy muy de acuerdo contigo. totalmente. Y tenerla, ahora ya tener el privilegio de tenerla en habla hispana, ¿no? O sea, porque ya está más también en español, ¿no? Que al final de Sí, cuentas creo que claro. tiene 7 años, si no mal recuerdo, más. Entonces, pues que empezó a publicarse, pero pues primero empezó en anglosajón, en inglés, y ahorita ya tenerla incluso en español, completamente una joya. Como dices, si al final de cuentas estás viendo, muchas veces incluso ellos mismos analizan sus artículos, ellos mismos los publican, ellos mismos analizan sus artículos, y al final de cuentas, como mencionas, no es tanto el artículo o la información, es su interpretación que tienen sobre eso, porque estamos hablando de personas que tienen una capacidad
de poder consumir, procesar, interpretar información sumamente avanzada y se nota. Al final de cuentas son investigadores interpretando investigadores. Entonces, pues yo creo que es algo bien, bien interesante. Entonces, Sí. carnal, no sé si quieras agregar algo antes de ir cerrando un poquito la conversación, porque pues nada, de nuevamente agradecerte, igual ya para no quitarte más de tu tiempo, hermano, no sé si quieras agregar algo antes de cerrar el episodio de hoy. Pues nada, la verdad es que disfruté mucho poder platicar contigo, felicitarte y felicitarlos Gracias, a hermano. tus compañeros por el Gracias, proyecto, la hermano. verdad es que es muy interesante, es una fuente de información, o sea, te metes a YouTube, ves los demás capítulos y es una fuente de información para muchas de las personas que estamos queriendo aprender. Gracias, hermano. Entonces, nada, desearles el mejor de los éxitos, disfruté mucho la plática, entonces, pues nada, muchísimas gracias. No, hermano, gracias a ti. Nuevamente, muchas gracias por tus palabras. Y nada, al final yo creo que nacer meramente del venir a platicar, a conversar, ¿no? Que hoy en día, cuántas veces, no, muchas veces yo lo veo así cuando estoy con mis invitados. De hecho, específicamente con Daniel y Fernando, ¿no? Que nos ponemos a platicar. Le digo, güey, imagínate, ya vamos a grabar 70 ya hemos conversado más de 70, yo le calculo 90 horas respecto a este tipo de temas. Entonces, definitivamente es algo pues bien interesante ya cuando lo ves en el largo plazo y pues igual, hermano, yo creo que al final conversar es muy chingón y poder conversar respecto a este tipo de cosas y al final de cuentas promover la parte de saber que existe la parte de buenas prácticas, ¿no? De que tenemos que hacer las cosas con evidencia respecto a eso y al final de cuentas, pues hacernos y promover mejores profesionales, ¿no? Mejores prácticas. Yo creo que es una de las principales razones por las que estamos aquí, pero también para conocernos y conversar, que no dudo que al final de cuentas es algo igual que me deja toda esta parte de las conversaciones que he Sí, grabado. definitivamente. Yo lo veo algo así como con el reggaetón, que hicieron un montón de colaboraciones Ajá, y todos crecieron. O sea, exactamente. yo creo que es algo que debemos de hacer, o sea, mínimo los mexicanos que estamos haciendo ese tipo de cosas, o sea, si no nos ayudamos, es, vamos a tardar mucho. Entonces la idea es que creo Totalmente. que entre más colaboraciones y más discusiones podamos tener y podcasts como el tuyo, la verdad es que siento que Gracias, están hermano. aportando demasiado a este ámbito. Muchas gracias, hermano. De verdad, muchas gracias por tus palabras. Y sí, totalmente. ¿Te parece bien si con esto dejamos igual la puerta abierta para una segunda conversación? Ahí cuando, cuando tengas igual tiempo, armamos una segunda parte aquí igual para esta parte del podcast. ¿Te parece bien? Yo encantado. Perfecto. Pues nada, hermano, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto conversar contigo. Un gusto igual conocerte completamente porque pues es la primera vez que platicamos así. Espero ya algún día nos podamos conocer en persona, hermano, y pues seguir con la conversación. Entonces, pues nada, igual muchísimas gracias a todas las personas, los que nos vieron y escucharon en YouTube y a los que nos escucharon en Spotify también les mando un abrazote. Muchísimas gracias a todos. Dejamos links de Arián en la descripción tanto en YouTube y en Spotify, ahí únicamente le dan en más y ahí les van a aparecer links a sus redes sociales. Entonces, hermano, muchas gracias y muchas gracias a todos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres, gracias. Nos vemos.